Y si tiene su Biblia, espero que la hayan traído, ábrala en el libro de Colosenses. Y esta tarde estamos cubriendo los primeros 2 versículos. Eso es todo. Así que, a ver cuánto exprimimos de cada verso. Ahora vamos a hablar rápidamente un poquito de contexto de esta carta de a Colosas, de los colosenses. El autor obvio de esta epístola es el apóstol Pablo, como ustedes saben, obvio es inspirado por el Espíritu Santo, quien está escribiendo desde una prisión. ¿Okay? El apóstol Pablo escribe esta carta desde una prisión en Roma, alrededor, probablemente, lo que se sabe es del año 60 al año 62, es cuando esto fue escrito. Ahora, el apóstol Pablo, escuche esto, no había visitado nunca la iglesia de Colosas. Sabemos que esta iglesia fue plantada por podemos decir, el pastor o el otro siervo que estaba caminando con Pablo también, ayudándolo a Epafras Epafras, como quiera llamarlo, un discípulo del apóstol Pablo. El verso 7 en Colosenses 1, ahí mismo, donde vamos a estar leyendo, verso 7 dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, dice, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces vemos que él es el que estaba en Colosas. Ahora, aunque el apóstol Pablo no había estado en Colosas, sin embargo, él sentía o se sentía él responsable por esta iglesia. Como puede pensarlo de esta manera, un padre espiritual en el evangelio, y obvio le preocupaban las herejías que estaban sucediendo en la iglesia ahí y las amenazas de el peligro de que no había una doctrina pura. Entonces él tiene un deseo de advertir y decir, hey, ¿qué está pasando acá? Pablo, recuerde que no era un apóstol, perdón, por iniciativa humana. O sea, él no se auto llamó apóstol, sino ni por mérito propio, sino que, obvio, en el verso 1 que vamos a leer ahorita, usted va a ver que él dice, por la voluntad de Dios. O sea, yo soy quien soy, está diciendo él, porque Dios me puso a ser quien tenía que ser. Entonces, una vez más, esto subraya, podemos decir, la soberanía de Dios en el llamamiento para el ministerio de Pablo y en cualquier llamamiento. Alguna persona que esté en ministerio, lo más importante es que sea Dios el que haya puesto a esa persona donde esa persona está. No se trata de que esa persona tiene el carisma para estar donde está, porque de esos hay muchos con mucho carisma. No se trata de que tengan el intelecto para hacer las cosas, porque de esos hay muchos. Lo que se trata es que Dios haya sido el que puso a esa persona. Y en este caso, Pablo inmediatamente dice, yo soy quien soy por la voluntad de Dios, no porque yo me puse o no porque puedo hacer las cosas. Y una de las cosas importantes de entender, especialmente hoy en día, es que no porque alguien puede hacer algo, tiene que hacer ese algo, especialmente en ministerio. ¿Por qué? Porque no se trata del que quiere, sino del que Dios pone. Y eso es una línea que tenemos que examinar siempre en nuestra vida, si nosotros estamos deseando hacer eso, o de quienes nosotros estemos recibiendo alimento a través de su palabra. Una vez más te dice el propósito eterno de Dios. Quiero que veamos un poco el contexto bíblico e histórico rápidamente antes de leer el texto. Colosas, donde esta iglesia a quien Pablo le escribe, esta ciudad, era una región de Frigia, dice, que es Asia Menor. Hoy en día esa área es Turquía, es conocida como Turquía, por lo menos en su mente, en un mapa o algo, puede entender dónde es que eso se encuentra. Ahora, no era una ciudad prominente como Éfeso o la Odisea, pero sí tenía esta iglesia activa. Era una iglesia activa, una iglesia fiel que había sido plantada. Lo que sí estaba sucediendo es que había un riesgo. Habían influencias sincréticas, se llama. Ahorita vamos a explicar un poquito eso.
y filosóficas, ¿ok? Incluyendo elementos gnósticos, judaísmo legalista y adoración de ángeles. Creo que eso usted ha oído de eso, que gente adora a los ángeles hoy en día, o dice el ángel de mi guarda o el ángel de la guarda, lo que sea, ¿no? Que eso no es nada nuevo, eso ha existido por mucho tiempo. Ahora, lo que estas enseñanzas hacen y hacían era esto, que diluían, ¿ok? O negaban la suficiencia de la supremacía de Cristo. Lo que hace es que empieza a juntar todas las cosas, a revolver todo eso, piénselo como tirando todas las doctrinas en una licuadora, enciende la licuadora y ahí está todo eso, y a ver qué sale de bueno. Eso es lo que estaba sucediendo. Y en esta carta el apóstol Pablo quiere y va a combatir básicamente todo el intento que estaba sucediendo de sustituir la gracia de Cristo, la gracia de Dios, ¿no? Con los esfuerzos humanos, ¿ok? Con las reglas religiosas del legalismo y obvio con la sabiduría mundana, podemos decirlo, la sabiduría que viene del hombre. Así que todo esto estaba sucediendo y entonces Pablo tiene una carga pastoral como un padre espiritual sobre esta gente, esta iglesia en Colosas. Así que leamos los primeros dos versos. Vaya conmigo entonces, capítulo 1, verso 1 y 2. Verso 1. Pablo, y aquí está afirmando una vez más su posición, quién él es. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es Dios quien ha puesto al apóstol Pablo en esto. Y el hermano Timoteo. Entonces no solo dice, yo estoy donde estoy porque Dios me ha puesto, sino que también hace nota de quién lo está ayudando. ¿Quién era? El hermano Timoteo. Verso 2. A los santos y fieles, dice, hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta carta es para quiénes? Para los de Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Punto. Esos son los únicos dos versos que vamos a cubrir hoy. No me voy a extender mucho, pero sí quiero que empecemos por lo menos entendiendo todo lo que está pasando, el contexto histórico y por qué Pablo saluda de esta manera. Así que lo primero que vemos vemos el llamado de Pablo. Cómo Dios fue el que lo llamó. Es un llamado divino, no es un llamado humano. Ahora, una vez más, un verdadero ministro del Evangelio no se autoproclama, ¿ok? No es escogido por sí mismo, sino que es llamado y capacitado por Dios. Así que Pablo no está... ¿Cómo podemos decir esto? Pablo no se está basando en su pasado, porque si era de estudio, él tenía más estudio que cualquiera. O sea, si hubiese podido tomar eso como, bueno, soy esto porque tengo este estudio. No se está poniendo ese crédito. Al contrario, él está diciendo, yo soy llamado por voluntad de Dios, sino el poder redentor de Cristo, quien sabemos que lo transformó de Saulo, el perseguidor de la iglesia, de los creyentes, a Pablo, ahora el predicador fiel de la gracia de Cristo Jesús. Mire, tal como en esos días, hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Muchos están buscando plataformas, están buscando títulos, están buscando influencia y se dicen ser profetas, se dicen ser apóstoles y se dicen ser pastor de esto y etcétera, etcétera. Quieren llamarse lo que sea. Eso no es nada nuevo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Pablo está aquí claramente diciendo, yo estoy donde estoy porque Dios me puso. De la misma manera, creo que todos nosotros tenemos que tener eso en mente cuando escuchamos a alguien. Esa persona, ¿por qué está ahí? Es Dios el que está ahí. Y la evidencia más clara es que hay respaldo de Dios, hay fidelidad de Dios en esos ministerios. El ministerio, escucha esto, no es una carrera vocacional. El ministerio es un altar donde ponemos nuestra vida en sacrificio ante Dios. ¿Okay? Entonces, muchos toman el pastorado, lo que quieran llamarse hoy en día, como una carrera, como una manera de existir, de ganarse la vida. Pero esto es mucho más que esas cosas. Básicamente no es eso. Esto es un llamado a dar su vida, poner su vida en el altar ante Dios. Así que
la pregunta que todo pastor, todo líder, todo anciano tiene que hacerse es esta: ¿estoy yo viviendo como un siervo llamado por Dios o como alguien que está buscando engrandecer su propio nombre o su propio ministerio? Eso es muy importante. O sea, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Es solamente para ser conocido o en realidad es para simplemente servir el cuerpo local de la iglesia de Cristo donde Dios lo ha puesto? Íbamos manejando, ah, no sé ni dónde, pero era todo lo que había a mi derecha era llanos verdes y vacas, y todo lo que había a mi izquierda eran llanos verdes y vacas. No sé dónde, por andábamos ahí por Columbus y no sé qué. Y vimos un letrero de una iglesita que decía, haciendo el nombre de Dios famoso. Y dije yo, no sabía que Dios necesitaba que lo ayudaran para ser famoso, especialmente de usted. No hay nada, que hay vacas a todo este alrededor. No sé cuánto están ayudando al Señor a ser famoso, pero solo eso dice mucho, por lo menos para mí, al leer eso, dice mucho de quién está a cargo de ese lugar. ¿Cómo que ayudando a Dios a ser famoso? Dios no necesita nuestra ayuda para nada de eso, ¿ok? Y eso es, para mí, esas actitudes son de cuestionar, o sea, ¿qué está pasando? O sea, Dios no necesita nuestra ayuda, ¿ok? Lo importante es examinar nuestros corazones a diario y decir, Señor, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Ok? Y eso, si somos honestos, tenemos que un día entender que le vamos a dar cuentas a Dios. Ahora, vemos también en la parte del verso 1 donde él dice, y el hermano Timoteo. Ahora, Pablo menciona a Timoteo no por protocolo, no solo por mencionarlo, sino porque tenemos que entender que hay comunión con otros. O sea, el evangelio no es avanzado por un individuo solamente, sino esto sucede con otras personas, con otros creyentes. Y Timoteo es parte de lo que Dios está haciendo en el ministerio, en este ministerio con el apóstol Pablo. Entonces dice, menciona a Timoteo no porque es algo que tiene que hacer, sino porque es algo vital y necesario hacer y avanzar el evangelio juntos como hermanos en Cristo. Entonces, podemos decir, otra banderita roja que tenemos que tener cuidado cuando alguien básicamente se da crédito a sí mismo y no da crédito a los que están trabajando y haciendo que las cosas sucedan también. Entonces, todos simplemente en el cuerpo de Cristo tenemos un cargo, un papel que llenar, que hacer. Si es de acá, si es desde los instrumentos, si es cantando, si es saludando, si es siendo partícipes en las actividades, lo que sea, lo que sea. Todos tenemos un papel dentro del cuerpo de Cristo y eso tenemos que recordarlo. La iglesia no es un lugar de competencia, sino un lugar de unidad. O sea, no tiene el líder, no puedo yo tener algún tipo de deseo de que no voy a decirle a estos que hagan esto, que esto haga esto, porque yo quiero ser el que tome el crédito. No, la iglesia no es para eso. La iglesia es para que juntos avancemos el evangelio de Cristo Jesús. Y Timoteo aquí representa la generación más joven, ¿ok?, que Pablo está discipulando. Recuerde, era un joven que Pablo estaba discipulando. Entonces, detrás de quienes sean los líderes de un lugar, tiene que haber de alguna manera un grupo, un par de varones, un par de jovencitas que estén siendo ministradas por esos líderes. ¿Para qué? Para que puedan ellos seguir adelante, con el tiempo, el evangelio de Cristo Jesús. Así que Timoteo aquí es mencionado no como un segundo, como un último pensamiento, sino porque es parte de lo que está sucediendo con el apóstol Pablo. Entonces, la pregunta que un líder o que cualquiera de nosotros como creyentes ya con años en el ministerio podemos hacernos es, ¿está mi vida o estoy invirtiendo mi vida en otros? O sea, o solo estoy pensando en mí.
sea, si soy algo, si soy ayudo en algo, ¿quién viene detrás de mí para seguir esto? ¿A quién estoy discipulando? ¿Con quién estoy invirtiendo mi tiempo? El conocimiento es muy importante. El verdadero cristiano, escucha esto, no solo busca solo ser enseñado, sino también busca de alguna manera poder discipular a otros con la verdad de Dios y obvio en humildad. Así que espero que eso pueda ser parte del deseo de cada uno de nuestros corazones, que no solo es quiero crecer yo y aumentar en mi entendimiento de las cosas del Señor y servir yo solamente, sino es de qué manera yo puedo sembrar en la vida de alguien también. Eso es muy importante. Ahora, verso 2, mira lo que dice el verso 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están, ¿dónde? En Colosas. Ahora, Pablo llama a los creyentes esta frase, santos primero, y segundo, los llama fieles. Muy importante, los dos tienen un papel muy importante que tenemos que entender. Ahora, ser santos y ser fieles no es una opción, escuche por favor, para el cristiano verdadero, sino es, escuche, la evidencia, santo y fiel, la evidencia de que el Espíritu Santo ha hecho una obra regeneradora en nuestras vidas. O sea, no es una opción. Entonces, si Pablo llama a la iglesia de Colosas, que tenía sus problemas, santos, déjeme decirle, como toda iglesia que tiene sus problemas, nosotros dentro del cuerpo de Cristo, porque estamos en Cristo, somos santos. Entonces, no hay opción para el verdadero creyente no ser santo y no ser fiel, porque hemos sido a través de la justificación, que es un evento que sucedió una sola vez, ya hemos hablado de todo esto, que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Justificados significa santificados en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aunque usted diga, bueno, no ando tan santo como usted piensa, pastor, no estamos hablando de no estamos hablando del resultado de sus acciones, estamos hablando de la posición en la cual ahora Cristo, el Padre a través de Cristo nos ve. Y la posición que tenemos en el Señor, en Cristo Jesús, es una de santos, de justificados. Muy importante eso. Y ahí es donde, recuerde, el enemigo viene y miente y dice, no, ¿qué te crees? Tú no eres santo, al contrario, pareces diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que entender quién es en Cristo Jesús. La Biblia nos llama, escuche esto, santos y nos llama fieles. Ahora, este es un grupo de creyentes que han sido apartados, escogidos por Dios. Y escuche, por favor, no es que seamos especiales, porque no lo somos, sino simplemente es todo aquel que ha recibido la gracia de Dios y ha recibido el perdón de sus pecados a través de poner su fe en Cristo Jesús. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús es llamado santo. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús es un individuo fiel para el Señor. Ahora, esto no es una categoría elevada, más que cualquier otra persona, para nada, sino es simple y sencillamente la identidad normal del creyente. La identidad normal de un verdadero creyente es que esa persona es santo, es un santo, una santa en el aspecto de justificación, y es una persona fiel. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados de mente y transformados de corazón. Recuerden, teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón de carne que es receptivo a la palabra de Dios. Éramos oscuridad, entendimos eso el domingo cuando hablamos en Génesis, que estábamos en oscuridad y la luz vino y ahora somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ya no somos las mismas personas, hemos sido completamente apartados y esto sucede a través de la justificación que ha sucedido. Y esa es ahora nuestra posición en Cristo Jesús. Entonces, ser santos, escuche, significa ¿qué? Ser apartados. No como los del mundo. Ahora, esto no se refiere a una perfección moral absoluta, sino a una separación radical del mundo y del pecado. ¿Para qué? Para ser consagrados a Dios. Una vez más, esto no quiere decir una
perfección moral absoluta, sino es que somos apartados, somos separados. ¿Para qué? Para santificación, para ser consagrados. Ahora, otra de las cosas importantes de entender es que la santidad no es opcional. Si usted dice ser cristiano, no es opcional, usted persevera hacia la santidad. ¿Cuál es la evidencia de que usted es un cristiano? Que usted está perseverando hacia la santidad. Amén. Esa es la evidencia. ¿Quiere examinar su vida? Véase en el espejo todas las mañanas. Y de cómo sé si Cristo viene, que estoy seguro en Cristo Jesús. La evidencia es la perseverancia de su fe. A diario. No solo los domingos, no solo los miércoles, todos los días, mi vida desea santificación. Desea transformación. Desea rendir, poner mi vida en el altar. Somos un sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Okay? Sacrificio vivo ante qué? Ante el Señor. Entonces, mi vida está siendo puesta constantemente ante el altar de Dios. ¿Para qué? Para transformación. Todo el tiempo. Así que ser santificados es ser apartados. La santidad no es opcional, sino es una evidencia de una fe verdadera. ¿Quieres saber si su fe es verdadera? Vea su perseverancia. Así de simple. No es tan profundo esto. Simple y sencillamente tiene que entender. Quiero estar seguro de mi salvación. Quiero estar seguro de que soy un hijo, una hija de Dios. Vea su perseverancia. Ahí es donde podemos ver. Mire, el ser fiel implica perseverancia en medio de una cultura pagana. Déjeme decirle, vivimos en medio de una cultura pagana. Vivimos en un mundo que no ama a Dios. Vivimos en un mundo que detesta y odia a Dios. Que quisieran deshacerse de Dios en todo lugar. Entonces vivimos en un lugar, en un mundo pagano. Entonces la verdadera fe es mostrada en la perseverancia en medio de una cultura pagana. ¿Se recuerdan José, el soñador? En medio de una cultura pagana, su fe fue mostrada ¿cómo? En su fidelidad, su perseverancia. Y eso es ser apartados. Y él era obviamente apartado para algo especial. O sea, no somos apartados solo para guardarnos en la esquina, no. Apartados para hacer luz en medio de tinieblas, para llevar la esperanza de Cristo Jesús a toda aquella persona con la cual usted tenga la oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Muy importante, la santidad no es opcional. Ser fiel implica perseverancia en medio de una cultura pagana. Una vez más, agrego esto como a lo de santificados. Ser fiel no significa ser perfecto, sino constante. Constancia, perseverancia, ¿okay? Confiando, siendo obediente en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, usted sigue adelante, perseverando, perseverando, perseverando. La fidelidad, es una marca del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Quiere saber si el Espíritu Santo está con usted? Su fidelidad, una vez más, va a demostrar que el Espíritu Santo está con usted. ¿Cómo se siente después de pecar? ¿Como que nada pasó? ¿O hay remordimiento? Si hay remordimiento, eso es algo bueno. Si no siente nada y profesa ser creyente, examine su vida. Dígale, Señor, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué? Si profeso ser creyente, si digo que te amo, si voy a la iglesia, ¿por qué no siento nada el momento que sé que he pecado? Mire, cada momento que usted abre sus ojos y respira es una oportunidad para ponerse a cuentas con Dios. Así de simple. Así de simple. Y aquí está la cosa. Ustedes que están acá, ya no hay excusa. Lo siento mucho, porque ya escucharon el Evangelio. Solo que alguien nunca haya escuchado aquí el Evangelio. No creo que no, creo que los miro a todos y sé que todos aquí han oído el Evangelio. Entonces, es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios.
La fidelidad es una marca del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gálatas 5:22 dice lo siguiente, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Todas estas cosas no es frutos, no, todas estas cosas es un fruto. Todas estas cosas tienen que ir floreciendo en nuestras vidas. Y uno de ellos es fidelidad, que es constancia, perseverancia. La fidelidad no es algo que el creyente produce por sí mismo, sino es que Cristo en esa persona. Si fuera por nosotros, nos vamos del Evangelio. Regresamos a las cosas donde Dios nos sacó. Pero Dios es fiel. Y Dios a los suyos mire, esta es la promesa de Dios. Que ninguno de los que el Padre le ha dado al Hijo se perderá, dijo Jesús. Mire, eso grábeselo en su mente. Aunque usted, ande en la condición más fatal que usted pueda considerar que esté en este momento. Déjeme decirle que si usted aún sigue de alguna manera en la iglesia, aún tiene algún poco de temor de Dios, eso es algo bueno. Ahora, no es licencia para que siga en el estado en el cual está. El domingo, no sé si lo dije ya, se me pegan todos los domingos, ya no sé ni dónde estoy en los mensajes. No sé si ya lo dije o lo voy a decir este domingo. No sé por tal. El punto es que voy a decir, o ya dije, que la gracia no es licencia para pecar. Creo que ya lo dije. Sino que al contrario, es una oportunidad para que nosotros podamos perseverar hacia la santidad, hacia la santificación. Muy importante entender eso. No es para abusar, sino es para entender que Dios me está dando una oportunidad. Amén. Muy importante. La fidelidad no es algo que nosotros mismos producimos, sino es Cristo en nosotros. El ser santos y fieles, como Pablo nos llama acá en estos versos, es la evidencia de haber nacido de nuevo. Usted no puede decirle santo y fiel a un pagano, a alguien que no tiene a Cristo. Pero a un creyente, esa persona en Cristo, un verdadero creyente, es un santo y es un fiel perseverante, no perfecto, perseverante. Y ahí estamos todos. Ahora, no se trata de lograr un estándar humano de moralidad, de un nivel de moralidad, sino de estar unidos con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Y ahora, como estamos unidos en su muerte y su resurrección, vivir para Él. Ese es el cargo para el cristiano. No es que, tengo un nivel de moralidad que me hace alguien bueno. Buenos hay muchos. Pero santos y fieles son aquellos que han sido regenerados por la gracia del Señor. Una gran diferencia. Hay gente que dice, esa persona es tan buena que está así de cerca de ser cristiano. Bueno será, pero no está cerca de ser cristiano si no es cristiano. Si no es cristiano, está lejísimos. Y solo la gracia de Dios nos puede alcanzar. Y es la obra de Dios que hace estas cosas en nosotros y es no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Ahora, preguntémonos esto. ¿Se nos podría describir o se le podría describir a usted como un santo y fiel? Si alguien lo conoce, si alguien lo ve, si alguien conoce su vida, que es cercano de usted, ven la evidencia de una persona perseverante en la fe. No perfecta, perseverante. Eso es todo lo que podemos desear. Señor, ayúdame a ser una persona perseverante en tus caminos. O nuestra vida está llena de conformismo con las cosas del mundo. O sea,
En realidad no hay evidencia de perseverancia, sino estamos como que, bueno, nadie es perfecto, la actitud esa, ¿no? Esa actitud o ese pensamiento es muy peligroso para aquellos que se dicen ser cristianos. Nadie es perfecto. Sí, ya sabemos eso, pero esa no es la actitud. La actitud es, Señor, ayúdame a ser mejor que ayer, a ser mejor que ayer, perseverante, conocerte más. El cristiano ha sido apartado del pecado. ¿Para qué ha sido apartado el cristiano del pecado? Para Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Una vez más, no somos perfectos, pero debemos de mostrar evidencias vivas del poder transformador del Evangelio de Cristo Jesús. O sea, hemos sido transformados y tiene que verse. Éramos así, ahora somos así. ¿Amén? Gracia, dice el verso 2, seguimos, a ustedes y paz de parte de nuestro Dios Padre, dice él. Ahora, usted sabe que todo comienza con la gracia de Dios. Por eso él recuerda, dice, gracia y paz, dice, mire, gracia y paz de parte de nuestro Dios Padre. Todo comienza con la gracia de Dios, es un favor inmerecido. Y es el poder transformador que cambia corazones duros, a corazones blandos, corazones muertos, a corazones vivos, corazones oscuros, a corazones llenos de luz. Y es ese amor redentor el que hace la obra en nosotros. Y como resultado, escuche usted, ahora tiene paz para con Dios y con los demás. Mire, es muy importante entender que ahora entre usted y Dios hay paz. Si usted es un creyente perseverante. O sea, ya no hay enemistad. La Biblia dice que antes de haber sido salvos, éramos enemigos de Dios. ¿Alguien tiene algún enemigo aquí? O en las películas sí saben quiénes son los enemigos, quién es el malo y el bueno, ¿no? Y hay enemigos. Ok. Usted era el enemigo con Dios. Y en las películas siempre gana el bueno. Igual en la vida real siempre gana Dios. Usted era el malo, éramos los malos nosotros. Pero ahora dice, ya no hay enemistad. Gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y como resultado hay paz con Dios. Y la Biblia habla que el velo se rompió de arriba para abajo. ¿Para qué? Para que usted tenga acceso al trono de la gracia. O sea, usted puede orar y el Señor va a escuchar su oración. Amén. Ahora, esto no es una paz emocional. O sea, no es como que usted, siento paz. No es eso. Sino es una realidad espiritual lograda en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, donde cuando usted se ponga delante de Dios en aquel día que todos estaremos delante de Dios, hay una paz, una seguridad, porque no está basado en lo que usted ha estado haciendo en su vida, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces usted está seguro, hay paz. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en Cristo, no en sus acciones. Así que no es una paz emocional. Siento paz con el Señor. No se trata de eso. Se trata de una paz eterna que le garantiza la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces pregúntese, ¿tengo yo ese tipo de paz? ¿Estoy seguro? ¿Está mi fe segura? Y la única forma de tener esa verdadera paz es ¿qué? Reconciliarnos con Dios. ¿Por medio de qué? El arrepentimiento y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Así que si anda así, qué mejor momento que arrepentirse. Eso es lo que mire, yo he dicho esto y seguro lo voy a oír muchas veces y lo ha oído tal vez de alguien más también. El Evangelio no es solo para los que no conocen a Cristo. El Evangelio es para los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo, con el propósito de regeneración para los que no conocen a Cristo y con el propósito de santificación para los que conocen a Cristo. Así que usted dice, no, yo ya oí ese mensaje. Tal vez lo está viendo porque lo necesita otra vez. Y si es tiempo de ponerse a cuentas con Dios, hágalo. Póngase a cuentas con Dios.
Mire, el verdadero cristiano no puede amar al mundo porque Dios ya ha cambiado su corazón. Sus deseos ya no pueden ser los mismos de antes. El verdadero creyente no puede vivir en el pecado porque el Espíritu Santo habita en ese individuo. Vivir en el pecado es pecar como que no importa nada. Eso no es lo que el verdadero cristiano hace. El verdadero creyente no puede dejar la fe. Eso es otro tema. Pero voy a decir esto acerca de eso. El verdadero creyente no puede dejar la fe. Entonces, si hay un individuo, una persona que dice, sí, yo antes era cristiano, pero ya no soy. Esa persona nunca fue cristiana. Aunque diga que yo crecí en la iglesia y de niño mis papás me llevaron y hasta los 20 yo decidí porque ya pude pensar por mí mismo y ya no quise ser cristiano. No, nunca fue cristiano. Fue religioso porque lo llevaron, porque lo forzaron, lo que sea. Porque un verdadero cristiano no puede dejar la fe. No puede dejar la fe. ¿Por qué? Porque ha sido sellado para el día de redención por el Espíritu Santo. O sea, puede tener sus altibajos, ¿ok? Puede haber un tiempo de eso, pero esa persona no puede negar a Cristo nunca. Nunca. Y como le pertenece a Cristo, esa persona regresará a Cristo. Y nuestro trabajo es orar por esos individuos. Así de simple. Voy a terminar con esto. Mire, 2 preguntas. ¿Muestra nuestra vida la evidencia de santidad y fidelidad? ¿O es solamente una profesión vacía? Y cuando digo profesión vacía es simplemente decimos ser cristianos y la evidencia de nuestra vida no lo muestra. Y no lo muestra, no digamos en público. En público todos podemos aparentar ser algo. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la evidencia donde cuando usted está solo, usted sabe si su vida está perseverando hacia la santidad y siéndole fiel a Dios. O solo es una profesión, o sea, solo decimos ser algo. Y la segunda es, ¿hay paz de Cristo verdaderamente? ¿O hay una falsa seguridad que solamente es emocional? Dependiendo si la canción que cantaron me movió, me siento seguro. Si el mensaje que tocaron me hizo llorar, que predicaron, perdón, me hizo llorar, entonces sí me siento seguro. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de tener una seguridad eterna con Cristo Jesús. Así que el llamado para hoy, sé que solo cubrimos los 2 versos breves, pero vimos un poquito de la historia, el contexto, la certeza de que Pablo está siendo llamado por Dios, no por ningún hombre. El crédito que le da a Timoteo, que es parte de lo que Dios está haciendo, lo vemos. Y cómo llama santos y fieles a aquellos que están a punto de recibir el mensaje que entraremos en la otra semana. Aunque estaban en medio de problemas. Yo le animo a que lea todo Colosenses adelante, no importa, para que ya vaya viendo lo que viene. La cosa es que vamos a desmenuzar todo esto. Vamos a llegar hasta septiembre 17 en Colosenses y que Dios los ayude. ¿Vio? Ya tenemos todo hasta septiembre 17. Después no sé qué vamos a hacer, pero algún libro. Si tiene alguna sugerencia, díganos. Pero hoy yo le animo a que examinemos nuestras vidas. Y no con los estándares del mundo. Por eso yo digo siempre, no permita que el mundo le diga nada de Dios. El mundo no sabe nada de Dios. Sino examine su vida a la luz de la palabra de Dios. O sea, Padre, ¿por qué dices esto? Y si dices esto, ¿dónde está mi vida en esto? Y no se
no sé cómo decir, overwhelm yourself. No se sobrecargue, gracias, con 10, 15, 20 cosas, porque le prometo, tiene más de 10, 15, 20 cosas. Pero agarre una a la vez, una a la vez, una a la vez. Ese es el trabajo del cristiano. Identificar áreas de nuestra vida que están débiles y empezar a ponerlas ante el altar para poder entregarlas al Señor y trabajar sobre eso. Y luego, al vencer eso, al tener victoria sobre esas cosas, usted sigue a la siguiente cosa. Y a la siguiente cosa. Y así, esa es la vida del creyente. Constantemente santificando nuestras vidas. Amén.